días, bienvenidos a la 9ª sesión de Conocer Madrid. Mi nombre es Natalia Torrego y soy vuestra profesora de esta asignatura. A lo largo de hoy vamos a seguir desglosando la historia de nuestra ciudad. Vamos a comenzar hablando de la época de la dictadura. Al ganar la guerra, los militares, bajo el mando del general Francisco Franco, Madrid se convirtió en sede de nuevos proyectos arquitectónicos que intentaban levantar de nuevo la dolorida ciudad, mientras gran parte de la élite cultural marchó al exilio. En los años 40, en un entorno de hambre y miseria generalizados, Madrid se anexionó a pueblos limítrofes y los convirtió en barrios, como por ejemplo es el caso de Chamartín, Carabanchel, Canillas, Hortaleza, Fuencarral. Aumentó la población y también el territorio. La especulación urbanística crecía sin control alguno y nacieron barrios nuevos sin equipamientos ni transporte. Aquí os he adjuntado una fotografía del Madrid de los años 40 del centro de la ciudad. Hipódromo de la Zarzuela de 1935 y 1941 es uno de los ejemplos que vamos a estudiar como conjunto arquitectónico más importante o por lo menos más transgresor de esta época. El Hipódromo de la Zarzuela está situado en las afueras de la ciudad de Madrid y fue empezado a construir en 1935, pero no se finalizó hasta 1941. El porqué de esta tardanza lo vamos a ver un poquito después. Comentaros que fue diseñado por los arquitectos Carlos Arniche Moltón y Martín Domínguez, con la colaboración del ingeniero de caminos, canales y puertos Eduardo Torroja. Sus tribunas fueron catalogadas como monumento histórico artístico en el año 1980. Es decir, que 40 años después de que se finalizara este conjunto arquitectónico, fue catalogado como monumento histórico artístico, precisamente por lo que hemos comentado anteriormente, por su vanguardismo y modernidad en el diseño. Las obras comenzaron en 1935, como hemos comentado antes, aunque fueron interrumpidas durante la Guerra Civil, que comenzó en 1936 y finalizó en 1939. De ahí ese periodo tan largo en el que el hipódromo estuvo parado. Tras el paso de la contienda, las instalaciones quedaron derruidas prácticamente. Vemos cómo se empezó a construir en 1935, pero con el estallido de la guerra, lo poco que habían construido, pues terminó prácticamente destruido. En 1940, Francisco Franco dictó un decreto ley para ceder los terrenos a la Sociedad de Fomento y Cría Caballar de España. El Hipódromo de la Zarzuela se inauguró en mayo de 1941. Para las primeras carreras, la mayoría de caballos que participaban provenían del extranjero, ya que la guerra civil había mermado la cabaña caballar del país. Vemos como la guerra civil tuvo grandes inconvenientes también en este hipódromo. Entre los años 50 y 70, el hipódromo vivió una época de esplendor, con un gran aumento del número de carreras. En 1952 se instauró un calendario clásico, a semejanza con otros de Europa, es decir, que Europa tuvo muchísima influencia para el desarrollo de la actividad del Hipódromo de Madrid. En 1952 se instauró un calendario clásico, como hemos comentado, basado en Europa. A principios de los años 60 se inauguró nuevas pistas de entrenamiento y se terminaron las instalaciones para los jockeys y la enfermería. Se trata de un ejemplo del racionalismo madrileño,
y está considerado como la última obra maestra de la arquitectura del tiempo de la República. La belleza y amplitud del recinto hace que se le considere un monumento. Uno de sus elementos más singulares son las tribunas, construidos por los arquitectos Carlos Arniche y Martín Domínguez, junto al ingeniero de caminos, como ya hemos comentado, muy importante, Eduardo Torroja. La construcción es colindante con el Monte del Pardo. En 2009 fue declarado Bien de Interés Cultural. En 2012 ganó el primer premio del Colegio de Arquitectos de Madrid por su proyecto de restauración y rehabilitación. El Hipódromo de Madrid ha tenido varias restauraciones, pero se puede decir que la que fue una reforma y una restauración más integral fue la del 2012, que de hecho, como hemos visto, obtuvo un premio. Llegaron los años 60, los del milagro económico a nivel internacional, y las poblaciones de Leganés, Alcorcón, Alcobendas, Fuenlabrada, Las Rozas, Alcalá de Henares, Móstoles, San Sebastián de los Reyes y algunas cuantas más, las que conforman el cinturón provincial de Madrid, experimentaron un crecimiento demográfico espectacular con la llegada de inmigrantes de toda la península en busca de trabajo. La mayoría eran pueblos que nacieron en época musulmana o visigoda, que vivieron a la sombra de Madrid, excepto en momentos puntuales, cuyas poblaciones no sobrepasaban los 3.000 habitantes y que ahora se transformaban en importantes ciudades que con el tiempo ganarían personalidad propia. Todas estas poblaciones, en esta época de los años 60, se las empezó a conocer como poblaciones dormitorio, ciudades dormitorio. Debido al aumento de los precios de las viviendas en el centro de Madrid, la gente de una economía más media necesitaba marcharse a vivir a las afueras de Madrid, donde las viviendas tenían un precio más asequible. Además, con la llegada de estos inmigrantes de toda la península en busca de un trabajo a la capital de España, pues propició esta creación y esta expansión de las ciudades dormitorios. Aquí abajo podemos ver una fotografía que reconoceréis todos por el famosísimo fotógrafo Andrés Breton, donde hace referencia y describe un poco ese Madrid de los años 60, un Madrid alegre, un Madrid próspero. Un edificio carismático y que hay que destacar de esta etapa, de esta época de los años 60, quizás el más reconocido por su modernidad y por su innovación arquitectónica, es el de las Torres Blancas. Este edificio de viviendas, construido entre 1964 y 1969, es considerado el mejor ejemplo del organicismo español de la época y para muchos es uno de los mayores logros de este estilo que pueden encontrarse en el mundo. Se trata de una obra maestra de Francisco Javier Sáenz de Oiza, diseñada en colaboración con Juan Daniel Fullaondo y Rafael Moneo, entonces miembro del equipo del prestigioso arquitecto. Veis aquí una fotografía donde podéis apreciar esas circunferencias que caracterizan al edificio de las Torres Blancas, que son las terrazas de las viviendas, y que le hace pues ser un conjunto arquitectónico vanguardista e innovador, porque es el primero que se hace en Europa con esta estética. Torres Blancas fue en su momento un experimento, una propuesta original propiciada por dicha constructora, cuyo protagonismo en la cultura de los años 60
resultó decisivo en el apoyo a la vanguardia. Juan Huarte, quien desde su empresa realizó algunos de los mejores edificios de los años 60 y 70 y patrocinó las publicaciones en las que se daba a conocer la cultura contemporánea en una España de cultura esclerotizada por el franquismo y el desarrollismo. Es decir, que fue construido en una época en la que todavía arrastrábamos esa cultura esclerotizada, es decir, esa cultura agarrada a una gran tradición. La familia Huarte, a través de su constructora, acometió esta torre de viviendas contra toda convención. Era un riesgo, era un atrevimiento para esta época. Y permanece como un modelo en la arquitectura residencial en altura. Aún hoy en día, este conjunto arquitectónico, este edificio de viviendas, sigue siendo un modelo de edificio de altura para la ciudad. Oiza quiso hacer un edificio de viviendas singular, muy alto, que creciera orgánicamente, como un árbol o como un conjunto arbóreo, recorrido verticalmente por escaleras, ascensores e instalaciones, como si fueran venas o vasos leñosos que unían las viviendas con el suelo. La única torre de hormigón visto en que se plasmó la idea original despliega una concepción organicista, conjunto de elementos verticales de apariencia arbórea sobre los que se abren miradores y terrazas con núcleos de jardines al modo de Le Corbusier. Le Corbusier, arquitecto famoso y reconocido internacionalmente, fue un poco la inspiración para este edificio en altura. La obra ganó el Premio de la Excelencia Europea en 1974. Yo creo que de los edificios de vanguardia, de los edificios de esta época, las Torres Blancas es el conjunto artísticamente hablando y vanguardísticamente hablando más importante de esta década. Aquí os he añadido también unas fotografías de los interiores para que podáis apreciar cómo son estos salones, con qué estética ya minimalista y vanguardista se está construyendo este edificio en altura. Otro conjunto arquitectónico que hay que destacar por su modernidad, por su atrevimiento y por su vanguardia es la Casa Huarte, que se empezó a construir en 1966 y finalizó su construcción en 1967. Es una vivienda y se tardó un año en hacer. No se puede considerar ni que fue mucho tiempo ni poco tiempo, pero para la complejidad y la modernidad y la innovación de la arquitectura, sí que realmente la construcción fue bastante rápida. El acercamiento a la Casa Huarte supone una inagotable fuente de referencias históricas y geográficas de muy distinta índole. Lejos de poder ser catalogada dentro del racionalismo orgánico de los años 60, como veíamos con las Torres Blancas, el proyecto constituye una auténtica revolución artística que sobrepasa a la propiedad o a la propia modernidad. Los proyectos firmados por Corrales y Molezoun mantienen una esencia común como resultado de la sabia interpretación de conceptos derivados de la arquitectura internacional en la modernidad, junto con la visión propiamente enraizada de la arquitectura española de siempre. Es decir, que vemos una fusión entre la arquitectura española conservadora o la que se viene haciendo hasta el momento, con una vanguardia, con una modernidad internacional
muy influenciada en este conjunto arquitectónico. Es en el proyecto de la Casa Huarte, en Puerta del Hierro, donde la dualidad entre modernidad y tradición mediterránea generan un nuevo tipo, cuya ambigua lectura resulta tan atemporal como universal. Es decir, que este tipo de conjuntos arquitectónicos con un peso artístico importante son producen unas estéticas atemporales, es decir, que sirven para todo momento. Y hay que subrayar y hay que hacer hincapié en que quizás es el primer ejemplo arquitectónico que tenemos en Madrid de esa fusión de tradición española con vanguardia internacional. La casa surge de una necesidad por parte de la familia Huarte de disponer una residencia de carácter plenamente familiar, desvinculada, por lo tanto, de la sede empresarial y representativa a la que ya daba cobertura el inmueble del Paseo de La Habana en la que tenían. En este caso, se plantea una casa para ser vivida de manera individual, una vivienda capaz de responder a un deseo de introversión contextualizada con la arquitectura de siempre, es decir, que el cliente lo que quería era el aislamiento. La necesidad de aislamiento resulta casi obligada, puesto que el solar en esquina de esta zona suburbana al norte de Madrid se encuentra rodeado de edificaciones existentes y la vía rodada genera una constante ruido de tráfico. Se plantea, por tanto, la idea de encerrar la casa sobre sí misma y recrear en ella un espacio natural que actúe como filtro entre el recinto y la calle. Aquí, qué papel tan importante adquiere la vegetación para representar ese filtro entre la calle, bulliciosa, con tráfico, con gente, y el interior de la casa, de la vivienda, con esa estética tan apaciguadora y con ese concepto de aislamiento. La contundencia de la operación se resuelve en dos pasos consecutivos y complementarios. Primeramente, generar una topografía interior al solar, cuyo paulatino cambio de nivel protege la vida interior de la contaminación acústica y visual del exterior, es decir, que tiene varios niveles como para camuflarse del exterior. En segundo lugar, la necesidad de relación de la vivienda con el entorno. Esto es un concepto nuevo que va a perdurar hasta el día de hoy. Es que la vivienda no quería romper con el entorno en el que se situaba. Este concepto se resuelve mediante la articulación de tres patios que dan cabida a las plataformas ajardinadas que separan la vida doméstica de la calle. Una recreación del espacio natural alejado de la ciudad. Históricamente, la obra arquitectónica ha estado sometida a las características propias del terreno en el que debía situarse, bien por la adaptación a una topografía natural encontrada o por la impetuosa necesidad de adecuar un terreno que debía ser modificado en favor de una regularidad necesaria a la previa construcción. Esto quiere decir que tuvieron que preparar muy a conciencia el terreno, ya que mostraba bastantes desigualdades y se necesitaba para hacer este camuflaje de la vivienda. Bueno, espero que haya sido de vuestro interés estas aportaciones arquitectónicas y este resumen de un poco de la historia de nuestra ciudad entre los años 40 y 60. Os invito a que me sigáis la próxima semana, en la que vamos a analizar la exposición de vampiros de la Caixa Forum, la evolución del mito, donde desglosaremos las películas. Es una exposición basada sobre todo en el cine, y iremos desglosando poco a poco la importancia que ha tenido el vampiro en la historia de nuestro cine, y sobre todo centrándonos pues un poco
en las obras cinematográficas más importantes de nuestra historia. Muchas gracias por todo. Hasta la semana que viene.